Amigos de PIT, vamos a escuchar ahora a la diputada Karin Vera también denunciando el cierre de la frontera, tal como lo denunciara el diputado William Dávila hace unos minutos. Vamos a escuchar. La frontera de Táchira con el departamento norte de Santander en la República de Colombia. Desde ese día hasta ahora los venezolanos hemos visto, y sobre todo los ciudadanos que habitamos en esa zona de frontera, afectados nuestros derechos fundamentales, porque para nadie es un secreto que los tachirenses y todos aquellos venezolanos vecinos de este estado circulan por esa frontera no solo a adquirir alimentos, no solo a buscar medicamentos, sino incluso en busca de servicios de salud pública que desde el departamento norte de Santander se le garantiza a los ciudadanos venezolanos. Tenemos alrededor de 5.000 niños venezolanos que viven entre San Antonio y Ureña, que todos los días cruzan los puentes internacionales para acudir a la ciudad de Cúcuta, al sector La Parada y al sector El Escobal a recibir educación gratuita y de calidad que el Estado venezolano les niega en sus pueblos de origen. Tenemos alrededor de 900 pacientes entre renales, oncológicos, hipertensos, que atraviesan la frontera venezolana en busca de medicamentos y en busca de atención médica. En el hospital de la ciudad de Cúcuta, Erasmo Meós, día a día son atendidos cientos de ciudadanos venezolanos que acuden allí a recibir atención médica de diferentes formas, a través de intervenciones quirúrgicas, consultas médicas, porque los hospitales de la región de frontera carecen de los insumos médicos y de los medicamentos necesarios para que estos ciudadanos puedan ser atendidos. La mujer venezolana atraviesa esos puentes internacionales a diario a dar a luz en los hospitales del departamento norte de Santander por las mismas razones, por la carencia de insumos y medicamentos en la red hospitalaria pública. Crisis esta que es negada por el gobierno usurpador representado por Nicolás Maduro. El día de hoy, los niños de la ciudad de Ureña, municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, acudieron nuevamente a los puentes internacionales a exigirle a la Guardia Nacional, a la Policía del Estado que están apostados allí y que tienen cerrada totalmente la frontera, a pedirles que les permitan el paso del puente Francisco de Paula Santander para ir a recibir la instrucción académica como lo han hecho a lo largo de sus años de vida. Y la respuesta que recibieron en los puentes internacionales fue la represión a niños y niñas adolescentes venezolanos que sencillamente exigen poder ejercer su derecho al libre tráfico y su derecho a la educación que le está siendo negado por Nicolás Maduro. Estos niños fueron víctimas de la represión, fueron víctimas de perdigonazos por parte de la Guardia Nacional, que en vez de atender el llamado de inocentes que solo piden poder ejercer sus derechos fundamentales como es el derecho a la educación, sencillamente los condenan, incluso hasta la muerte, porque no solamente allí habían niños que pedían pasar a poder asistir a sus actividades académicas, sino niños que van a recibir atención médica fundamental como es las vacunas, niños que van con sus representantes a recibir el esquema de vacunas y que la tiranía usurpadora les niega al cerrar los puentes internacionales, tanto el Simón Bolívar en el municipio Bolívar del estado Táchira, el Francisco de Paula Santander en el municipio Pedro María Ureña en el estado Táchira, así como el Puente de la Unión en el municipio García de Evia. Nosotros exigimos desde el Parlamento Nacional, desde la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación, la apertura inmediata de los pasos fronterizos, porque solo el paso por esos puentes internacionales le puede garantizar al pueblo venezolano, al pueblo del estado Táchira, no solamente el derecho a la alimentación, sino el derecho a la educación, el derecho a recibir un servicio de salud pública decente que les permita garantizar una calidad de vida mínima para poder seguir sobreviviendo en el estado Táchira y en los municipios vecinos. Porque ¿perdón? Ya cesaron los enfrentamientos, eso fue muy temprano en la mañana, pero es imposible permitir que los cuerpos de seguridad del Estado, que están para garantizarle la seguridad ciudadana a todos los venezolanos, lo que hagan es un ejercicio brutal de la fuerza y mucho más en contra de niños, niñas y adolescentes que lo único que pedían y exigían era que se les permitiera el paso a la República de Colombia para poder ir y recibir su instrucción académica como lo han hecho a lo largo de su vida. Todo lo que le pueda pasar a esos niños, a esas madres
a esas personas de la tercera edad, esos hombres y mujeres que atraviesan la frontera, no solo para recibir estos servicios, sino porque trabajan del lado colombiano, hacemos responsable a la tiranía y al usurpador Nicolás Maduro, porque el pueblo venezolano tiene libertad, libre tránsito. Esta frontera tiene muchos años cerradas, pero en los últimos tiempos se les permitía el paso peatonal y sencillamente por un capricho y por una irracionalidad de la tiranía al impedir el paso de la ayuda humanitaria, sigue condenando al pueblo del Táchira y al pueblo venezolano a poder suministrarse de productos indispensables y que solo los consigue del lado colombiano para poder garantizar su vida y su sustentabilidad en el país. ¿Cuántos jóvenes estarían afectados por esto? Alrededor de 5.000 niños, niñas y adolescentes que viven en la frontera, en los pasos fronterizos, tanto de San Antonio, Ureña como de Boca de Grita, que es a quienes se les impide el paso para recibir esta atención educativa. ¿En qué punto exacto se dio la... En el municipio Pedro María Ureña, en la ciudad de Ureña, en el puente internacional Francisco de Paula Santander. Diputada, también las denuncias de cosas que están circulando de grupos irregulares que están en las trochas controlando el paso de los pocos que van a buscar comida hacia Colombia. ¿Tienen información de eso? Es que este cierre de frontera ha sido represivo para el pueblo venezolano, pero se ha convertido en un negocio para las instituciones públicas que hacen vida activa en esas ciudades fronterizas e incluso le dan margen de acción amplio a los grupos irregulares que hacen vida en esos municipios, porque para nadie es un secreto que con el cierre de los pasos fronterizos formales se le da apertura a la ilegalidad del uso de las trochas, donde hacen vida activa a los grupos irregulares y donde cobran entre 3.000 y hasta 40.000 pesos solo por pasar a los ciudadanos que se ven en necesidad, en suma necesidad de pasar al otro lado. Y eso no todos los venezolanos pueden cumplirlo, y eso lo que hace es fomentar la irregularidad en esos pasos fronterizos, que si bien es cierto, tiene años allí funcionando, allí hoy no solamente se están beneficiando los grupos irregulares, sino incluso los alcaldes y los funcionarios públicos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana que hacen vida allí, porque todos se lucran por el cobro de peaje a través de las trochas que son controladas por los grupos irregulares. ¿Cómo está el suministro de gasolina en el estado Táchira? El suministro de gasolina en el estado Táchira ha sido precario desde el año 2002. Nosotros somos víctimas de la escasez del combustible. Los ciudadanos tachirenses pueden durar entre 1 y 3 días haciendo cola para surtir a sus vehículos de este combustible. Pero quienes tenemos la oportunidad o quienes han tenido la oportunidad de acercarse a esos pasos irregulares, vemos cómo esos pasos sirven de autopista para el contrabando de combustible desde el territorio venezolano hasta la República de Colombia, y dichos pasos fronterizos, reitero, son controlados por los grupos irregulares ante la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad del Estado, que están para eso, para resguardar la soberanía nacional y no para reprimir niños, niñas y adolescentes que lo único que piden es poder atravesar la frontera en busca de poder ejercer su derecho a la educación. Gracias. Bien, declaraciones de Karin Vera, diputada por el estado Táchira, también haciendo esta denuncia relacionada al cierre o las consecuencias que tiene el cierre de la frontera por parte de la gestión de Nicolás Maduro. Esto está afectando unos 4.000 niños, entre 4.000 y 5.000 niños que no pueden ir a estudiar del lado colombiano y que estaría pues afectando no solamente el derecho a la educación, sino también a la movilidad o el tránsito. Vamos a escuchar a la diputada Nora Bracho. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí para hacer parte de cuál ha sido la situación durante estos carnavales del sistema eléctrico nacional y el agua potable en nuestra nación. Unas circunstancias muy difíciles para los venezolanos, en donde pasamos el fin de semana prácticamente y lunes y martes de carnaval sin el agua potable, pero también sin el servicio eléctrico. En el occidente de nuestro país, Mérida, Táchira, Trujillo, Estado Zulia, Barinas, también sin el servicio eléctrico por más de 2 días, y en el Estado Zulia ahora con un racionamiento impuesto sin ningún tipo de anuncio, sin ningún tipo de previsión para todos los zulianos y también para los venezolanos, porque también tenemos conocimiento que en el estado Miranda también falló el servicio eléctrico.
Quiero darles parte de las condiciones y la situación del servicio eléctrico. Solo está operando un 20% de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas en el occidente del país. Uribante, Caparo, La Vueltosa, San Agatón están funcionando al 20%. Las termoeléctricas, la José Antonio Páez está totalmente apagada. Las termoeléctricas, la planta Táchira está operativa en un 20%. La Don Luis Zambrano está apagada por falta de combustible y falta de mantenimiento. La Termo Barranca está operando en un 20%. Santa Inés y Guanapa está operando en un 20% y también le hace falta combustible y mantenimiento. Dependemos del Sistema Interconectado Nacional, o sea, dependemos del GURI y todos sabemos la situación en la que estamos nosotros sosteniendo prácticamente el sistema eléctrico nacional, en donde el occidente del país está recibiendo lo que es la cola de la electricidad y es total y absolutamente vulnerable ante cualquier brisa prácticamente, ante cualquier lluvia, ante cualquier tormenta eléctrica, que gracias a Dios en estos momentos no está sucediendo, pero ante cualquier vicisitud, ante cualquier problemática, el sistema eléctrico nacional está total y absolutamente vulnerable. Nosotros en el occidente del país estamos recibiendo solamente lo último, lo que queda, el resquicio de la electricidad que está siendo suministrada por el Sistema Eléctrico Nacional, por el GURI, a todo el país. Esta es la situación, el occidente del país sin servicio eléctrico, sin agua, sin los servicios básicos fundamentales y gracias a Dios ya este régimen está de salida. Gracias a Dios ya este régimen está de salida porque nosotros los venezolanos necesitamos de servicios básicos que sean eficientes, que sean constantes, que sean continuos para que nuestra gente tenga la calidad de vida que se merece. Y por supuesto el desarrollo económico de nuestra región, de nuestra nación completa. Así que esta es la grave crisis que continuamos viviendo todos los venezolanos, la crisis que no ha cesado y que es imperativo que nosotros avancemos en lo que es la transición hacia el cambio de gobierno, hacia el cambio del régimen. ¿Tiene usted algún registro de la cantidad de cortes en el día, por lo menos en el estado Zulia? Sí, hay constantes, no solamente son los cortes eléctricos, cortes que no han sido programados, pero que se están llevando a cabo de 4 horas, casi 3 veces al día en muchos sectores del estado Zulia. Y estos cortes, por supuesto, no solamente afectan el día a día, los hogares de los venezolanos, la cotidianidad, sino que también afecta el comercio, también afecta a la industria. Incluso la industria petrolera ha sido afectada con todos estos cortes, que ya sabemos la situación de mengua que tiene la industria petrolera, ya nuestro compañero Elías Mata les dará detalles de todo esto. Pero lo que quiero decirles es que está prácticamente paralizada nuestras vidas ante estos cortes eléctricos. Y amén de los cortes eléctricos, las constantes fluctuaciones que dañan los electrodomésticos de todas las familias, de todos los ciudadanos y que dañan los sistemas industriales, los sistemas comerciales de producción. Elías Mata nos va a hablar un poco sobre el tema económico de la crisis. Buenísimo. Un segundito. ¿Cómo no? El amigo está arreglando una cosa. Sí, bueno. Buenos días, diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Y en el día de hoy vamos a tener un debate sobre la tragedia que está viviendo Venezuela en materia económica y cómo esto afecta a la población. Y yo quiero comenzar por señalar algunas cifras. En Venezuela, el 95% de los dólares que ingresan al país son producto de la venta de petróleo. Y lamentablemente, estos irresponsables que tenemos hoy en el gobierno han destruido a la industria petrolera. Y yo les voy a sumar algunas cifras solo del periodo del señor Maduro. En marzo del 2013, la producción petrolera, de acuerdo a las fuentes indirectas de la OPEP, estaba en 2.810.000 barriles. Hoy, en enero del 2019, la misma fuente OPEP, la producción está en 1.106.000. Es decir,
hemos perdido solo en el periodo del señor Maduro 1.704.000 barriles menos de producción. Eso significa, señores, a $52 que está ahorita el petróleo, casi 33.000 millones de dólares que están dejando de ingresar a este país en un año. Esto es una gran irresponsabilidad. Pero no solamente eso, esa radiografía para ver el desastre que estamos viviendo. Nosotros estábamos aquí en el 2013, cuando vino el señor Maduro a la Asamblea Nacional. Prometió un conjunto de reformas, porque él mismo reconoció la corrupción de Cadive y resulta ser que no hizo absolutamente nada. Pasaron 5 años y hoy tenemos la tragedia que vive Venezuela. Tenemos 4 años con la inflación más alta del mundo. Eso no es cualquier cosa. Un país que tiene la inflación más alta del mundo. Les voy a dar esta cifra para que ustedes la tengan. Inflación acumulada en el periodo del señor Maduro, del 2013 a enero del 2019. Y de verdad que la cifra es difícil pronunciarla, pero la voy a hacer. 5.395.536.286%. Eso es algo inaudito. Por eso a la gente no le alcanza para comer. Por eso a la gente no le sirve ningún trabajo, no le sirve ningún salario. Porque frente a esta hiperinflación no hay salario que sirva. Por eso es inminente que tenemos que producir un cambio político en Venezuela. Y para eso estamos trabajando en la Asamblea Nacional. Es urgente un cambio político. Pero fíjense este detalle. La inflación en enero, solamente en enero, diaria, fue de 3,5% diaria. En Venezuela, 3,5% diaria. Eso es mayor que la de un año. Escúchese bien. La inflación de Venezuela en un día, que es 3,5, es mayor que la de un año. Por ejemplo, en Ecuador, donde la inflación de un año fue 0,27. En Bolivia, donde la inflación fue 1,51 en un año. En Perú, 2,48. Es decir, esto de verdad es una locura. Por eso en este país lo que hay es unas piratas, unos experimentos que lo que están haciendo es generando esta hambruna que está viviendo Venezuela. Esta escasez de medicina que está viviendo Venezuela, solo producto de estos irresponsables que hoy gobiernan al país. No conforme con eso, otro dato del periodo de Maduro, y escucha Maduro porque eres tú el responsable. En el 2013, $1 oficial costaba 6,30 bolívares de los anteriores. ¿Ustedes recuerdan eso? 6,30. Eso en bolívares soberanos, para poderlo comparar con el de ahora, son 0,00063. Eso es lo que valía $1 en el 2013. Hoy, de acuerdo a la ADICOM, usted entra a la página del Banco Central oficial y $1 vale 3.301,07. ¿Quién puede vivir en un país con esta hiperinflación y esta depreciación de la moneda? No hay forma. Por eso urge, y por eso estamos trabajando en el Plan País para proponerle a Venezuela una salida. Tenemos un plan para gobernar bien a Venezuela, para que detener la hiperinflación, para detener la depreciación de la moneda y para recuperar la economía. Puedo seguirle dando muchos otros datos más, pero en definitiva, esta es una tragedia la que está viviendo Venezuela y urge que cese la usurpación en este momento y que comience inmediatamente un gobierno de transición. ¿Cómo implementarían esos planes, diputado? Mira, nosotros tenemos un plan, por ejemplo, que urge la necesidad de conseguir dinero fresco, prestado en los organismos multilaterales. Y en conversaciones que hemos tenido con varios organismos, y aquí queremos felicitar la decisión de nuestro presidente Guaidó de designar al economista Ricardo Hausmann como representante, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso le da una credibilidad al país y nos va a permitir conseguir préstamos que se necesitan urgentes entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, y eso está ya hablado. Pero eso sí, a Maduro no se los van a dar porque se los roban, chicos. Tiene que ser un gobierno serio, un gobierno de transición, un gobierno que verdaderamente
se dedique a detener esta locura que estamos viviendo en Venezuela. Diputado, con este nombramiento Venezuela cambiaría, digamos, acuerdos geopolíticos. Se dice que China podría reconocer a Guaidó luego de este nombramiento en el BID. Bueno, yo creo que nosotros mantenemos la misma posición que ha dicho nuestro presidente. Nosotros vamos a tener negocios con todos los gobiernos, bien sea con China, bien sea con Rusia, pero negocios que sean de ganar, no negocios donde sea ganar, perder. Así que eso lo saben muy bien y es el llamado que le hacemos a los chinos, al gobierno chino, el llamado que le hacemos al gobierno ruso, sin diferencias ideológicas podemos tener, pero se trata de hacer negocios donde Venezuela puede ganar y donde China puede ganar, donde Venezuela puede ganar y donde Rusia puede ganar. También diputado sobre el traspaso que hubo de una empresa de desayuno de aluminio de Portugal a Rusia. ¿Qué impacto tiene esto? Sí, bueno, ellos están en el desespero que tienen, producto de este desastre que generaron en el país. Bueno, ya nosotros, el presidente Guaidó, con la designación que hizo de Citgo, ya logramos tomar Citgo. Ya Citgo está bajo la dirección de la nueva Junta Directiva designada por esta Asamblea Nacional. Y anunciamos, pronto vamos a tomar también otros activos de Venezuela en distintas partes del mundo. Porque ellos se podrán llevar las oficinas, pero no se pueden llevar las refinerías, no se pueden llevar las industrias. Y por lo tanto, este procedimiento va a continuar porque recuérdese, son más de 60 países que reconocen al presidente Guaidó. Y en todos esos países donde haya un activo venezolano, nosotros vamos a estar prestos a tomarlo para protegerlo, porque esa es la misión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, diputado Carlos Valero. Quisiera hacer unos breves comentarios ante la opinión pública sobre algo muy grave que está ocurriendo en nuestras fronteras. Tenemos miles de niños que históricamente o han vivido en San Antonio o en Ureña y estudian del otro lado de la frontera o viceversa. Pues en este momento el señor Maduro, de forma inhumana, de forma criminal, de forma alevosa, les está restando la posibilidad de que esos niños tengan acceso a la educación y los obligan a pasar por trochas en donde les están cobrando hasta 30.000 pesos diarios por pasar a un lado de la frontera. Tenemos el problema de los enfermos renales, de los enfermos crónicos que están en la frontera, pero después tenemos que la mayoría del occidente del país iba a Cúcuta o iba a Ureña, pasaba la frontera y compraba medicinas, compraba alimentos, compraba enseres básicos. Ese era un aliviadero para esta crisis terrible que ha generado el régimen de Maduro, el régimen del señor usurpador. Bueno, no solo no quiso e impidió que entrara la ayuda humanitaria usando paramilitares, con pasamontañas y generando un caos y violencia sin precedentes, sino que ahora pareciera pretender castigar a los ciudadanos de la frontera y también castigar a todo el occidente, buena parte del occidente, e igual ocurre con la frontera por el lado de Bolívar, que iba a aliviar la enorme escasez de medicinas y alimentos pasando la frontera. Nosotros queremos, en primer lugar, alertar a la opinión pública. La culpa de esto tiene nombre y apellido, tiene una causa que es la usurpación, tiene un nombre y apellido que es Nicolás Maduro. Él es el culpable de que nuestros niños no vayan a estudiar. Él es el responsable de que no se consigan medicina en el país y que ahora tampoco se puedan ir a buscar del otro lado de la frontera. Vamos a seguir con la presión, con la denuncia y vamos a ir nosotros también generando. Ya en un momento se hizo en el pasado cuando esas fronteras fueron abiertas por mujeres de blanco y en el caso del puente de Simón Bolívar en San Antonio, la usurpación no pudo impedir este paso. Vamos a seguir insistiendo, pero hacemos un llamado nuevamente a los custodios de esas fronteras. No tienen ustedes por qué permitir que estos venezolanos mueran de mengua por falta de medicinas, que los pacientes crónicos no accedan y que los niños no accedan. El cierre de la frontera nunca puede ser un cierre a la vida, ni puede ser un camino hacia la muerte y hacia el caos. Estos niños que se sabe que estudian del otro lado de la frontera, pues
pudieran perfectamente pasar todas las mañanas. Eso no significaría ningún problema. Tampoco significaría ningún problema que los pacientes crónicos, que todo el mundo lo saben, accedan por los puentes. Sabemos lo que ocurre. Ellos consideran que el 85% de las personas que viven en San Antonio, en Ureña, son opositoras. Sí lo son. Lo van a seguir siendo. No son opositoras, son demócratas. Apoyan al gobierno de Guaidó. Pero eso no significa que ustedes intenten hacer una especie de apartheid o una especie de condena a vivir de manera, de manera inhumana, como lo describí. En otro orden de ideas, nosotros hoy vamos a recibir el informe de nuestro presidente Guaidó. Estamos trabajando intensamente con los países del Caribe y pronto, muy pronto, llegarán sorpresas de nuevos reconocimientos de países que en el pasado apoyaron muchísimo este régimen e impidieron que se aplicara la Carta Interamericana, la Carta Democrática en la OEA. Muy pronto esa correlación de fuerzas va a cambiar y el país está observando cómo todos estos países van a comenzar a pronunciarse. Igual comenzará a ocurrir muy pronto con países africanos. Estamos esperando un bloque importante de países que se sumen al reconocimiento de nuestro presidente Guaidó, porque acá la lucha es doble. Internamente generando la presión, generando la fuerza, y externamente generando los apoyos que nos permitan consolidar el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres y competitivas. ¿Qué información maneja sobre este censo que se inició en Trinidad y Tobago a los venezolanos? Por fin pareciera que el gobierno de Trinidad está dando alguna respuesta. Bueno, yo creo que muy pronto el gobierno de Trinidad va a dar una respuesta mucho mayor, y es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de la República y como responsable de dirigir la transición. La presión interna de la opinión pública de Trinidad y Tobago sobre el gobierno ha sido muy fuerte. Tenemos que reconocer que han venido unos cambios importantísimos, han generado un estatuto que le permite un año de establecimiento temporal con acceso a educación, con acceso a salud y con acceso a trabajo. Y no, eso ha ido cambiando de manera muy acelerada y probablemente veamos en los próximos días al gobierno de Trinidad y Tobago como a por lo menos 6 o 7 países más del Caribe reconociendo a el presidente de la República, Juan Guaidó. Vamos a escuchar ahora al ex parlamentario Nelson Valera, que hace una propuesta sobre la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Al presidente Guaidó, a la Asamblea Nacional y a la opinión pública. Yo creo que estamos en el momento en que se debe aplicar el segundo aparte del artículo 296, el cual faculta a la Asamblea Nacional para designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. La actual Asamblea tiene legitimidad popular, tiene legalidad constitucional y puede ejercer la facultad porque tiene más de las 2/3 partes de los integrantes de la misma Asamblea. Por lo tanto, las 2/3 partes serían 112 diputados. Estimo que por las variaciones que ha ocurrido en el partido de gobierno, la Asamblea Nacional tiene por encima de 120 votos, que son más de las 2/3 partes, para renovar a un poder público que es usurpado desde hace mucho tiempo. Yo hago esta proposición sin carreras, a fin de que se analice, se discuta, puedan hacer su pronunciamiento los venezolanos y puedan hacer su pronunciamiento los partidos, los independientes y todo, repito, la opinión pública. En estos momentos siempre hay que buscar una salida de carácter constitucional. Hay que comenzar por desmembrar el poder usurpador, y hoy todos los poderes en Venezuela son usurpados. Muchas gracias. Nelson Valera.
Parlamentario jubilado. Bien, entonces eran las declaraciones del ex parlamentario jubilado Nelson Valera sobre esta propuesta de la designación pronta de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que ya para esto existe una comisión encabezada por el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, comisión que ya se ha reunido y ha debatido con diferentes sectores sobre primero la designación de un comité de postulaciones y luego la designación de los rectores. Escuchábamos en estos minutos las declaraciones primero de la diputada Karin Vera, también sobre el cierre de la frontera, alertando sobre la violación a la Constitución y a los derechos de al menos 4.000 niños que viven en el lado venezolano pero que estudian en el lado colombiano. También escuchaban a la diputada Nora Bracho haciendo denuncias sobre la continuidad en los cortes de energía eléctrica, ya no solo en el Zulia, sino en otros estados del país, y la falta de mantenimiento de las principales plantas de generación eléctrica. También escuchaban ustedes al diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, sobre la caída de la producción petrolera, caída que se ha acelerado durante la gestión de Nicolás Maduro y que ha hecho pues parte del declive económico. También anunciaba el diputado Elías Mata que pronto se darán información sobre otra toma de activos en el exterior para recuperar el dinero de los venezolanos, recordando que ya se hizo la toma de los activos de Citgo y que pues pronto vendrán la toma de otros activos en el exterior. También escuchaban al diputado Carlos Valero sobre el posible reconocimiento en los próximos días de Trinidad y Tobago hacia el presidente encargado Juan Guaidó y al menos 6 islas del Caribe, recordando también que estos países se han mantenido al margen de lo que sucede en los países de la CARICOM, quienes han tenido una afiliación con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, han reconocido a Nicolás Maduro y se han mantenido al margen de la crisis. Entonces nos dice el diputado Carlos Valera que puede que en los próximos días venga ya el reconocimiento de al menos 6 islas del Caribe. Vamos a despedir este contacto cuando son las 11:36 del día, esperando la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Hoy hay bastante movimiento aquí en el Parlamento, como les decíamos, por unas posibles reuniones que se dieron temprano por parte de los gremios y sindicatos, pero que en la tarde será ya la reunión formal para lo que se anunció el día de ayer. El paro es escalonado, un paro que probablemente termine en una huelga general según las opiniones que hemos consultado. Despedimos este contacto y no se aparten de nuestra programación y por supuesto siguiendo nuestras redes sociales para conocer la información minuto a minuto. Yo soy Ana Rodríguez Brazón y esto es BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.